Es un gusto poder saludarles en este día viernes 20 de marzo y dar la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día quiero seguir con esta serie que he tomado del Salmo 119, donde hay versos que tienen que ver con, yo diría, el entendimiento de nuestras circunstancias, de la realidad, de la vida misma, y cuál es el papel, el protagonismo que tiene la palabra de Dios en medio de estas circunstancias. Algunos obviamente estarán viviendo lo que vamos a ver ahora y que está en el versículo 92. Les leo: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Repito, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. El título de la entrega de hoy tiene por nombre una sola palabra: el consuelo. Y este verso que hemos citado, vamos a hacer el análisis de la segunda parte hacia la primera. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La segunda parte. El salmista aquí está hablando de circunstancias que vivió, que podemos decir, y superó. Hay condiciones de la vida que tuvo que experimentar. Y está bajo esta palabra, la aflicción. Ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Yo sé que muchas veces usted ha escuchado que la relación con Dios nos libra de la aflicción. Uno quisiera que sea así, pero la realidad muestra que las cosas no son de esas características. Hay muchos cristianos hoy día, como también gente sin fe, sin ninguna relación con Dios, que están en aflicción. Y la palabra aflicción tiene que ver con el dolor, con angustia, con preocupación, con inquietud. Eso es la aflicción. Son circunstancias que provocan, que producen estas características: el dolor, la angustia, la preocupación, la inquietud. Y si pudiéramos de alguna forma sintetizarlo en una sola palabra, tiene que ver con las pérdidas. Las pérdidas provocan esta aflicción. Distintas clases de pérdida. Pérdida de facultades, pérdida de salud, pérdida de seres queridos, pérdida de sueños o planes, pérdidas. Y estas pérdidas, insisto, producen esta angustia. E insisto, en este momento hay muchísima gente que está bajo aflicción. Acá podemos de alguna forma observar lo que está pasando, por ejemplo, en Oriente Medio. Las distintas características que tiene ese conflicto, esa guerra. Las televisoras en distintos idiomas transmiten distintos análisis y muestran las imágenes de lo que está provocando esa guerra. Y sin lugar a duda lo que uno ve es la angustia, es la aflicción, el dolor, las pérdidas. Y en otras partes del mundo tiene que ver, por ejemplo, con estas pérdidas personales de las cuales hablé al principio. Pérdida de seres queridos, pérdida de sueños, de planes, pérdida de trabajo, pérdida de su salud. Y esto entonces provoca estas aflicciones. La aflicción
En un sentido, yo me imagino que es como algo que martilla, martilla y martilla, que roba el descanso, roba la paz, roba la tranquilidad. Es una angustia. Y es lo que está describiendo acá el salmista. Y él habla de que la angustia tiene el poder de lograr que alguien perezca, destruir a través de la aflicción. En distintos países, cual más, cual menos, quizás en el que usted vive, por ejemplo, puede revisar si desea. Hay publicaciones en relación, por ejemplo, a la salud mental. Hoy día mismo nomás aparecía un artículo que leía relacionado cuándo es necesario ir al psicólogo, por ejemplo, dicen los medios. Bueno, ellos hablan y se refieren a las herramientas que ellos conocen y que a lo mejor en las que ellos confían. La salud mental, la cantidad de gente joven, bajo angustia, bajo aflicción, en distintas partes del mundo. Llama la atención, pero alguien dirá, bueno, no solamente es gente joven, pero es una circunstancia, una característica de la vida que muchos están batallando. Y aquí el salmista pasó, no describe cuál fue eso. Él simplemente habla de la aflicción, hubiera yo perecido. Él sintió el ataque de algo, él lo vivió, vio el peligro, vio los límites a los cuales fue empujado. No nos dice qué aflicción es, pero habla de un consuelo, habla de un refugio, producto del deleite. En medio de esas circunstancias, él no perdió el deleite. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, no perdió el deleite en las Escrituras. Y eso es un trabajo efectivo, un impacto real de lo que hace la palabra de Dios. Consolar. Creo que a través de la palabra de Dios, una de las cosas que trae consuelo, por ejemplo, es entender las causas de la aflicción. Y muchas veces esas causas no tienen que ver con nosotros mismos, por ejemplo. Pueden ser acciones o decisiones de otras personas. Y porque también no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo caído. Y en este mundo caído hay cosas que pueden salir muy mal. Y ver en la Biblia esto, ver las Escrituras, nos ayuda a entender las causas. Otras veces es la causa de la pura maldad de otros, del sinsentido de otros, quizás de la estupidez de otros. Entender las causas. Y si la aflicción ha venido por nuestras propias malas decisiones, también entender eso. Está en las Escrituras. Y ese es un consuelo en sí si logramos entender
las causas. Es cierto, seguramente las circunstancias no van a cambiar. Si hay pérdidas vitales, por ejemplo. Pero hay causas que se pueden entender. Y de hecho de encontrar eso, trae el consuelo. Yo recuerdo una vez, en mi país, un hombre de fe, un hombre junto con su señora, un matrimonio muy lindo también en el Señor. Y él sufrió un accidente. Y fue obviamente derivado a la clínica y a la UCI necesariamente, por las heridas que sufrió. Y como bueno, éramos conocidos de una congregación hermana, de alguna forma nos dimos cita a mucha gente que conocíamos el caso. Pero yo me acuerdo cuando yo llegué, vi a su esposa ahí, sentada en el piso con la espalda apoyada a la pared, con la Biblia en sus manos, leyendo la palabra de Dios. Parecía algo tan especial que no tuve el valor de interrumpir, ni siquiera para saludar, como algo que había que dejar, no perturbar la escena, porque ahí estaba alguien buscando el consuelo en la palabra de Dios, para hacerle frente a eso que estaba viviendo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, dice el salmista, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por eso insisto, y voy terminando, la palabra de Dios no es religión, no son dogmas, no son rituales. La palabra de Dios tiene que ver con la realidad, entenderla, buscarla, leer, aprender, trae el consuelo para ir conociendo la realidad de la vida, las revelaciones de la palabra de Dios que traen consuelo y esperanza. Este deleite quisiéramos pedirle al Señor que nunca lo perdamos en leer y estudiar la palabra de Dios, buscando fuerza, buscando esperanza, buscando una salida. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Si usted desea, estos videos son públicos, usted puede tomar el link y quizás pegarlo en su muro si lo desea. Puede tomar contacto conmigo también si es su deseo. Aquí abajo están los datos con los cuales ayudarse para tener contacto conmigo. A lo mejor tiene un tema incluso que en algún momento pudiéramos abordar. Lo puede escribir también. Muchas gracias, cuídense y será hasta una próxima oportunidad.